En este video desentrañaremos la increíble historia de Elizabeth Holmes, desde sus prometedores inicios hasta el devastador colapso que la llevó desde la cima del éxito hasta el fondo del fraude. Como una joven emprendedora, comparada con Steve Jobs, engañó a todo el mundo con una simple gota de sangre. Elizabeth Holmes, la mujer que prometió revolucionar la medicina. En 2015 su startup, Theranos, estaba valorada en miles de millones de dólares, pero detrás de su impecable imagen y su visión innovadora, se escondía uno de los mayores fraudes empresariales de la historia reciente. Acompáñame en este viaje. Elizabeth Anne Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C. Desde pequeña mostró un interés excepcional por la ciencia y la tecnología. Proviene de una familia de altos logros, con un padre que trabajaba en agencias gubernamentales, incluidas la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y la Corporación de Financiamiento Internacional, y una madre que fue miembro del Comité Personal del Congreso. Elizabeth tenía grandes expectativas desde el principio. Desde su niñez, Elizabeth Holmes tenía una obsesión: dejar su marca en el mundo. Pero, ¿a qué precio? Ella asistió a la prestigiosa Universidad de Stanford, donde empezó a estudiar ingeniería química. Bajo la tutela de profesores muy destacados de esta universidad, Elizabeth Holmes desarrolló una pasión por lo que era la biotecnología. Fue en este punto donde ella comenzó a desarrollar esa idea revolucionaria. Una máquina portátil que podría realizar cientos de pruebas de laboratorio con una sola gota de sangre. En 2003, a los 19 años, Holmes fundó Theranos. Su nombre deriva de Therapy y Diagnosis, una startup que prometía revolucionar los análisis de sangre. Pero, ¿qué había realmente detrás de esta promesa? Fue así que abandonó Stanford en su segundo año para dedicarse por completo a su startup, convencida de que su tecnología cambiaría el mundo. Inspirada por Steve Jobs, adoptó su estilo distintivo, vistiendo siempre un suéter negro de cuello alto. Adoptó una personalidad carismática y una narrativa convincente para atraer inversores. Algo muy particular era su voz gruesa, algo muy poco habitual en las mujeres, y que para muchos se trataba de una voz fingida. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure with a mission to make. Su apariencia pulida y esa capacidad que tenía de mostrar, de explicar su visión con total claridad, resultaron irresistibles para muchos. Muy pronto, Theranos comenzó a atraer a los hombres más importantes de Silicon Valley y de Wall Street. Era una tecnología que podría realizar cientos de pruebas con solo unas gotas de sangre. Una innovación que prometía hacer los análisis más rápidos, baratos y accesibles. La promesa era casi mágica. Un pequeño dispositivo portátil llamado Edison, que podía diagnosticar una amplia gama de enfermedades a partir de una sola gota de sangre. Algo que capturó la imaginación de inversores y el público. La joven emprendedora rápidamente se convirtió en una figura de culto en Silicon Valley. Su carisma, sumado a su narrativa de ser una mujer rompiendo barreras en una industria dominada por hombres, le otorgó un estatus casi mítico. Los medios la llamaron la próxima Steve Jobs y la emprendedora más joven en alcanzar el estatus de billonaria por sus propios medios. Theranos rápidamente ganó tracción, recaudando más de 900 millones de dólares de inversores destacados, incluyendo a figuras prominentes como Rupert Murdoch, propietario de importantes medios de comunicación, y el exsecretario de Estado, Henry Kissinger. Estos nombres de alto perfil, junto con su imagen pública impecable, otorgaron una credibilidad incuestionable a Theranos. En pleno apogeo, Theranos fue valorada en más de 9.000 millones de dólares, y Elizabeth se convirtió en la multimillonaria hecha a sí misma más joven de toda la historia. Pero, ¿cómo logró engañar a tantos y durante tanto tiempo? La prensa la aclamó como una visionaria. Apareció en la portada de revistas como Forbes y Fortune. Theranos también logró asociaciones con grandes cadenas de farmacias como Walgreens, que instaló centros de pruebas de Theranos en sus tiendas,
prometiendo llevar las pruebas de sangre al alcance de todos. La visión de esta mujer parecía imparable, pero detrás de la fachada de Theranos se encontraba uno de los fraudes más importantes de la historia moderna. ¿Cómo ocurrió? En el año 2015, el Wall Street Journal publicó un artículo donde se cuestionaba toda la viabilidad de la tecnología de Theranos. El periodista consagrado John Carreiro, posterior a una exhaustiva investigación, demostró que el Edison no funcionaba tal como se había dicho y que la mayoría de las pruebas de laboratorio se realizaban en máquinas tradicionales. Una vez que se obtenían los resultados, estos eran modificados con la intención de hacer ver que eran realizados por la tecnología de Theranos. La verdad salió a la luz. El Edison no funcionaba. Investigaciones posteriores revelaron que Theranos había falsificado datos, engañado a inversores y reguladores y puesto en riesgo la salud de los pacientes. Los empleados comenzaron a hablar, revelaron un ambiente de trabajo tóxico, donde el miedo y la intimidación eran comunes. Holmes y su entonces socio, Ramesh Sunny Balwani, habían utilizado tácticas agresivas para silenciar a los denunciantes y ocultar la verdad. La reacción fue inmediata y severa. En 2018, Elizabeth Holmes y el expresidente de Theranos, Ramesh Sunny Balwani, fueron acusados por la SEC de fraude masivo, alegando que habían engañado a los inversores al recaudar más de $900 millones basándose en afirmaciones falsas sobre la tecnología de Theranos. En 2022, Holmes fue condenada por fraude y conspiración para defraudar a inversores, enfrentando hasta 20 años de prisión. Recientemente se concretó una condena de 11 años de cárcel para Elizabeth. Theranos, una vez valorado en $9.000 millones, se convirtió en un símbolo de desmesura y la falta de escrutinio en el mundo de las startups. La caída de Elizabeth Holmes y Theranos fue una de las más dramáticas dentro de la historia moderna de Silicon Valley. La historia de Elizabeth Holmes y Theranos no es solo una cuestión de ambición y engaño, sino también una lección sobre la importancia de la transparencia y la integridad en los negocios. Claramente, la ambición y la determinación son cualidades indispensables que deben estar presentes en todo emprendedor, pero deben estar equilibradas con honestidad e integridad. Así fue que terminó el engaño de Holmes y de Theranos, su empresa fraudulenta. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender a partir de Theranos? ¿Qué otras historias te gustaría que cubriera? Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Por favor, deja tus comentarios en la parte de abajo. Cualquier duda, cualquier sugerencia será muy bien recibida. Y nunca olvides que en el mundo de los negocios no todo lo que brilla es oro. Ahora, si quieres saber del mayor fraude financiero de toda la historia, te invito a ver el siguiente video.